Moi ben, pois, nada, boa tarde a todas as persoas que estades presentes aquí, tamén as persoas que nos están seguindo a través do streaming. Damos comezo a esta sesión de tarde da xornada que relaciona pois, dereito e cultura e que a nivel particular direi que para mí está sendo unha gozada, non? Unha gozada tamén porque é un primeiro momento, digamos, que dá resposta a unha necesidade que creo que todas as persoas, tanto do ámbito das políticas culturais, da xestión cultural, como tamén do ámbito das secretarías, intervencións, en xeral do mundo do dereito, agradecemos, non? Que é un primeiro momento que sirve para pasar na nosa relación a un enfoque máis cooperativo, máis empático, e que permita pois, que ao final entre os dous mundos que estamos condenados a entendernos e a traballar de forma conxunta, pois poidamos tamén cambiar un pouco a inercia. Non? Nese sentido, unha das ferramentas administrativas centrais, absolutamente básicas, para o que é o desenvolvemento de políticas culturais públicas para a cultura e moi fundamentalmente para o que son os sectores profesionais da cultura, pois é o ámbito das subvencións. Non? E para a mesa, coa que quixemos de forma específica abordar esta cuestión, pois quixemos contar con dúas persoas que consideramos que son especialmente acaídas para abordar esta cuestión, dúas persoas cunha traxectoria seguramente xa moi coñecida por vós, e que son protagonistas, desde o meu punto de vista, do desenvolvemento de moitas das políticas culturais máis innovadoras e baseadas tamén nunha reflexión teórica máis solvente, máis seria, en todo o que ten que ver sobre a relación entre cultura e creación cultural, economía e tamén o propio ámbito do dereito. Non? Estas dúas persoas son Xavier Marsé, por un lado, que teño aquí á miña esquerda. Xavier Marsé, pois, entre outras moitas cousas na súa xa longa e moi relevante traxectoria, foi director do Instituto Catalá de Industrias Culturais, foi nada máis nun momento no que eu creo que ese organismo era un organismo de absoluta referencia no conxunto do Estado, desde logo, para todo o que tiña que ver co apoio ao sector profesional da cultura. Ten desenvolvido tamén diferentes postos, tanto no ámbito público como privado, de máxima relevancia. Neste momento é concelleiro de Turismo e Industrias Creativas da cidade de Barcelona. E, por outro lado, á miña dereita, pois teño a Miguel Martín, co que ademais tiven a sorte e o prazer de traballar pois, nun momento especialmente ilusionante no ámbito das políticas culturais neste país, que foi do ano 2005-2009, no que Miguel era o director do IGAEN, do extinto Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais, e xustamente é a persoa que, de alguna maneira, pois, non sei se pariu, pero, desde logo, alimentou tamén, desde o punto de vista teórico, a creación da AGADIC, da Axencia Galega de Industrias Culturais, no sentido primixenio, que despois, se cadra, teremos ocasión, cando menos eu, igual me permito reivindicalo, o sentido primixenio que aquela AGADIC tiña. Non? E, ademais diso, ten sido director da área de cultura do Concello da Coruña e tamén moitas outras cuestións que creo que neste momento, pois, máis que desenvolver o currículum de ambas persoas, estamos todos seguramente desexosas de escoitalos, así que vou pasar directamente a darlle esa palabra e entrar xa en materia. Vai falar en primeiro lugar Miguel e despois a continuación Xavier. Bueno, moitas grazas polo convite, pola cariñosa presentación e pola oportunidade que me dades de compartir mesa con Xavier, que hai máis de 10 anos, cando estábamos traballando na posta en marcha de AGADIC, pois nos acolleu en Barcelona para explicarnos todo o funcionamento do ISIC e as liñas de traballo que tiñan e que nos serviu tamén como modelo para a posta en marcha de AGADIC aquí en Galicia. Lle comentaba a Loli hai un rato que creo que esta é a segunda vez que estou nesta sala, que a primeira foi a finais de 2005, cando me chamaron para ofertarme o posto de xerente de IGAEM e me comentaron que estaban tendo lugar unhas xornadas aquí sobre as artes escénicas e, bueno, me acerquei a esas xornadas para irme poñendo o día e cando cheguei
estaba todo o mundo despotricando sobre o novo xerente que nomearan para o IGAEM, que viña dun ámbito externo á cultura e que non tiña ni idea do que se facía na área da cultura. En aquel momento levantei a man para presentarme e para que pedir que, por favor, me dan 100 días antes de empezar a poñerme a parir. Bueno, hoxe parece que a cousa comeza un pouquiño mellor, esperemos que tamén remate igual de ben. Bueno, eu traía unha presentación preparada, máis estructurada, máis formal, pero creo que no marco das xornadas non ten o mellor moito sentido que comece a contar outra historia distinta, sino que trate de facer a miña intervención en diálogo co que se falou ata agora e que, polo tanto, permita ir alimentando ese debate e introducindo novas perspectivas. E quería comezar un pouco coa intervención que fixo Xavier antes na penúltima mesa, se non me equivoco, na que plantexou dúas cousas. Unha que a cultura precisa un marco específico, un marco xurídico específico, e a outra que non é a cultura que se ten que adaptar, sino que ten que ser a administración a que se adapte ás políticas culturais. E para abrir así o debate, eu quería decir que comparto a segunda, pero non necesariamente a primeira. E, de feito, eu na presentación que traía preparada tiña pensado comezar dicindo que lamento ter que decirvos que o conflicto entre xestión e dereito é universal. Non ten que ver exclusivamente co ámbito da cultura, sino que todos os xestores cos que eu teño traballado, o que piden é flexibilidade para poder conformar os seus equipos e para non ter que aterse aos impedimentos e normas administrativas. Todos o que din é que se pretende deles que consigan obxectivos, necesitan poder traballar con flexibilidade e con axilidade. Curiosamente, a maioría destes xestores, falando en termos xenéricos, se alguén lles dixera que as administracións teñen que acercarse no seu funcionamento á empresa privada, poñerían o grito no ceo. Pero, agora, da verdade, todos os xestores o que demandan para poder traballar é poder ter esa axilidade e liberdade dos xestores administrativos, dos xestores privados. E o que eu sempre lles digo, ou sempre comentei aos xestores, os mandos intermedios que pedían esa flexibilidade ou que demandaban esa flexibilidade, é que a flexibilidade sirve para todo, para o bo e para o malo. Para o bo e para o malo, é dicir, tanto sirve para ter a posibilidade de contratar a mellor empresa para que traballe para nós e para que preste o mellor servizo, ou para contratar os mellores profesionais para o meu equipo, como para contratar o meu amigo, o meu sobrinho ou outro que é deste partido, ou para contratar esta empresa porque me dá unha mordida. É dicir, que a flexibilidade sirve para o bo e para o malo. E o problema que temos no noso funcionamento, o noso esquema de funcionamento administrativo e público é que non existen incentivos no sistema que realmente nos garanten que o xestor vai a actuar en beneficio público, no interese público e non nun interese espúreo o persoal. É dicir, que se vemos a normativa de contratación, pois a normativa de contratación, por exemplo, algo que non admite baixo ningún concepto é que nós teñamos en conta o que fixo a empresa no pasado, o contratista no pasado, para adxudicarlle un contrato para o futuro. Non podemos decir, se leva 10 anos traballando moi ben para nós, entón quero seguir traballando con este. Non admite que se faga eso. Por lo tanto, non nos garante de verdad seleccionar o mellor contratista. A selección de persoal ten unha cousa boa e é que, cando menos, ata certo punto, garante a igualdade no acceso, pero, dende logo, non garante que podamos contratar os mellores para un posto. O sistema de oposiciones non nos dá ningunha garantía que os profesionais que contratemos sexan os mellores, os que mellor vayan a desenvolver o traballo. E o sistema de subvencións, o que nos encontramos é que focaliza fundamentalmente
na xustificación formal das subvencións, en que si a factura ten todos os datos que ten que ter, ou que se lle falta un número, que si tal, pero pode suceder, e de feito ten sucedido e sigue sucedendo, que esa subvención que está perfectamente xustificada corresponda a unha actividade que non se chegou a desenvolver, porque para xustificar os gastos dunha subvención non necesitamos realizar actividade. Podemos facer actividade, podemos xustificala sin realizala. De feito, é algo que ten pasado en Galicia, por exemplo, coas subvencións á formación, coas asociacións empresariais e de sindicatos que xustificaron e cobraron miles de millóns miles de millóns é moito, máis miles de millóns de pesetas, non de euros, en subvencións sin realizar as actividades formativas, ou é algo que sucede con certa frecuencia. De feito, no campo das subvencións sociais, probablemente as entidades que mellor funcionan no ámbito das subvencións son as que teñen amplos e potentes gabinetes administrativos e de xestión que permiten presentar grandes proxectos e facer perfectas xustificacións. É dicir, non que necesariamente sexan os que realizan unha mellor labor social. Ben, Dito isto, que a queixa sobre a liberdade na xestión sexa xenérica en todos os ámbitos da xestión pública non significa que as políticas culturais non teñan elementos característicos e distintivos que as fagan diferentes. É dicir, sí que os ten, e eu quero poñer sobre a mesa dous que son importantes para logo a configuración das subvencións. O primeiro é o carácter subsidiario da intervención que realizamos. Que significa o carácter subsidiario? Pois, se vos fixades, a Administración xestiona teatros, museos, bibliotecas, pero non xestiona editoriais ou cando menos ata agora salas de cine, ou mellor nun futuro tamén terá que xestionar salas de cine, pero ata agora non xestiona nem salas de cine ou pequenas salas de concertos ou editoriais. Por qué? Porque a Administración intervén alá onde a sociedade civil ou os mercados, como cada quen prefira chamalo, non é quen de ofertar os resultados que a sociedade desexa. Mentres a sociedade sexa capaz de cumprir ese papel, entón, a Administración queda aí detrás ou simplemente apoia. Non sucede o mesmo que no caso da sanidade ou da educación, onde o papel da Administración e o objetivo da Administración é chegar ata o último cidadán e ata o último servizo e competir e desprazar a oferta privada. No caso das políticas culturais, si en Coruña houbera 20 teatros privados que funcionaran perfectamente e que fixeran unha oferta teatral de calidade, a Administración podería deixar de intervir. E sería unha situación que podría ser ideal, ou podría haber outros ámbitos de intervención, pero xa non necesariamente ese. Por lo tanto, ese sería un dos elementos. E outro ten dúas patas. Outro é o carácter específico que ten tamén o feito cultural no que se refire á creación e a ser unha actividade que ten preferentemente un carácter comercial. O primeiro elemento, a creación, que é algo moi particular, idiosincrásico, é algo cambiante, é algo que non está da Administración, é dicir, que a Administración non pode encargar a un departamento que inicie a creación artística da mesma forma que pode crear un instituto ou un centro de saúde, senón que é algo que está na sociedade, que podemos apoiar, que podemos incentivar, que podemos crear canles para que se exprese, pero que necesariamente onde está é fora de nós, porque ademais lévase mal coas estruturas administrativas, non encaixa ben. E outro elemento é que é unha actividade que preferentemente e tradicionalmente se realiza de cara ao mercado. É dicir, que a produción teatral, a produción cinematográfica, a edición de libros, é dicir, a produción de bens e servizos culturais para a súa explotación comercial, para a súa venda no mercado. Podería deixar de ser así?
podería deixar de ser así. De feito, a sanidade e a profesión médica tradicionalmente era tamén unha actividade de carácter, preferentemente de carácter comercial, e deixou de selo. Pero, cando menos en apariencia, non parece a mellor opción, é dicir, non parece, nin tampouco, ata agora ninguén está poñendo sobre a mesa a posibilidade de outras alternativas, de pensar en decir, bueno, hai que suprimir as editoriais privadas e a partir de agora a edición de libros e a produción de películas se vai a realizar o Ministerio de Cultura. Bueno, pues non parece inicialmente a visión máis interesante. É por eso polo que as subvencións poden xogar un papel importante no campo da cultura, das políticas culturais. É dicir, cando falamos da xestión de equipamentos culturais ou a xestión de programacións, a xestión directa por parte das administracións pode ser un mecanismo adecuado, aínda que sí que existe actualmente un movimento para tratar de dar máis pluralidade e abrir as decisións de programación e darlle outra forma ou ir a fórmulas de coprogramación. Pero, en principio, parece unha fórmula adecuada, pero cando falamos do apoio á creación e á produción, pois sí que dá a impresión que a fórmula máis adecuada pode ser a fórmula das subvencións. Ben, e por que ten que intervir as administracións en esa actividade que en principio é privada e comercial de produción de servizos e comercialización deses servizos? Ben, na idea das políticas culturais, a primeira finalidade é ampliar a oferta e, ademais, ter unha oferta propia, ter unha oferta de contidos na nosa lingua, na nosa cultura, con os nosos referentes e non ser simplemente consumidores pasivos dos produtos e dos servizos culturais que nos chegan de fora. Pero, máis aló de eso, especificamente eu falaría de que en ocasiones nos atopamos con mercados que polo seu tamaño ou actividades que pola súa natureza agora son imposibles de explotación comercial rendible, non é posible, como pode ser unha pequena sala de teatro con 80 butacas, é dicir, non é posible que esa actividade se poda desenvolver comercialmente sin un apoio das administracións públicas. A produción de espectáculos e comercialización de espectáculos de teatro e danza tal vez no futuro podería ser unha actividade rendible, pero agora mesmo dificilmente o é. Atopamos tamén situacións onde non é exactamente o tamaño do mercado, pero sí unha situación desigual con outros mercados, como pode ser todo o que ten que ver coa edición en lingua galega, en competencia coa edición en lingua castelán. Evidentemente, si nos estamos plantexando pasar de ter un público objetivo de 100.000 persoas a ter un público objetivo de 8.000 ou de 7.000, a posibilidade de rendibilizar esos produtos non ten nada que ver nun caso no outro. Por lo tanto, si queremos que as editoriais fagan esa aposta pola edición en galego, teremos que, de alguna forma, darlles tamén un apoio que compense esa situación de desigualdade na que se atopan. E logo hai moitas outras situacións de mercados nos que serían susceptibles probablemente dunha explotación comercial rendible, como pode ser a música ou o audiovisual, pero que probablemente o que temos é unha situación de orixe na que o noso tecido productivo está nunha situación de desigualdade de outros lugares e, polo tanto, necesitan un apoio para romper esa situación, para gañar tamaño, para penetrar en mercados e para coller forza. E máis probablemente no caso de Galicia, no que a creación do sector cultural realizouse de cero, é dicir, que no momento probablemente da transición era prácticamente inexistente e que foi creado sobre a base de artistas, persoas preocupadas pola cultura que quixeron facer dela a súa forma de expresión de vida
pero sin ter unha capitalización previa, uns recursos, un apoio detrás. Ben, a partir de aquí, bueno, e o futuro que temos enfrente de como van a cambiar agora os mercados con todo o tema da digitalización e como están xa cambiando, que vai a supoñer tamén un reto tremendo para afrontar nas políticas culturais. E vou a pechar, quedándome moitísimas cousas, pero hai que ir a donde se poida, dando simplemente a partir de aquí tres ideas. A primeira que cando traballamos con subvencións nas políticas culturais non nos podemos quedar ou conformar con marcos actual. O que temos que pensar no futuro é en transformar esa situación que temos. Por lo tanto, eu digo que cando damos unha subvención a unha editorial ou a unha compañía de teatro ou a un grupo de música, o que pretendemos non é financiar a produción da obra de teatro ou a edición do libro, que tamén, pero se damos esa subvención é para axudar a que esa empresa creza, aprenda, se capitalice, se vaya facendo máis autónoma e vayamos transformando a realidade. Segundo, veremos que ás veces o que precisan as empresas non é tanto, ou ademais de cartos, pois que creemos mercados para que poidan explotar esos produtos, ou que potenciemos esos mercados, ou que lles facilitemos formación e recursos ou acompañamento. E, por último, que temos que ter moito cuidado con evitar os efectos distorsionadores da intervención pública. É dicir, as empresas culturais e os artistas non poden traballar para a administración ou pensando na administración, teñen que traballar para os públicos e para os mercados culturais. E vou a poñer simplemente un exemplo de unha cousa que me pasou con Calandraca, cando nós sacamos no ano 2008, probablemente, os premios de teatro infantil, nós sempre publicábamos os premiados, buscamos unha editorial para publicar tamén os premios de teatro infantil e pensamos en Calandraca, que daquelas era unha pequeniña editorial, pero que xa facía uns libros preciosos. E os chamamos e lle propuxemos, nese caso non era unha subvención, era un contrato. Pero, bueno, nos escoitaron e volveron ao cabo de 15 días e nos dixeron: moitas grazas, pero non encaixa coa nosa liña de traballo. E a min pareceume fantástico, nun momento en que nós recibíamos todos os meses algunha editorial que viña a pedir axuda para publicar un libro, que unha editorial dixera: no, eu teño o meu camiño, non me separes do meu camiño, que eu vou por aquí. E, bueno, con isto remato, que xa dixen bastante. Moi ben. Pois moitas grazas a Miguel pola súa intervención. Como estou seguro que ademais van ser intervencións tanto de Miguel como de Xavier que van suscitar moitas intervencións de parte do público, moito debate. Así que grazas, Miguel, pola túa intervención e doulle paso xa directamente a Xavier. Gracias. A ver, el tema este daría para hablar no 20 minutos ni una hora, sino para hablar días enteros, porque es un tema muy complejo. Así que miraré de ser muy sintético. Más que dar soluciones, colocaré encima de la mesa problemas, miraré de huir de las recetas, al final daré algunas ideas que me parece que nos ayudarán a pensar cómo solucionar algún problema, pero a ver si soy capaz de sintetizarlo un poco. Seré de titulares, así que no me los toméis en cuenta radicalmente, porque todos tienen una justificación y una explicación. Si a alguno le parece discutible, no tengo ningún inconveniente que me lo diga y le digo el porqué. Primer titular. La administración pública, el derecho, los juristas, los interventores, la maquinaria pública, los enarcas, si me permitís una expresión un tanto oculta, deben obedecer a objetivos también, no deben ir a su bola. Y la segunda, que es consecuencia de esa, es que pervertimos la política y a los políticos cuando les privamos de su función más primigenia, que es tomar decisiones. Bien, parte de la corrupción, parte de los problemas de mala imagen de la política justamente es porque les hemos privado de lo que deben hacer y ese es un problema. Reflexionemos sobre ello, que tiene su importancia. Un poco de historia y veréis que hay
hablaré de 7 u 8 momentos de la historia en los que los cambios culturales han implicado cambios no únicamente legislativos y jurídicos, sino cambios paradigmáticos a veces en la concepción del mundo y, por supuesto, en la administración pública. Gutenberg inventa la imprenta en el año 1430 y pico. No es un invento lineal porque es un work in progress, pero para entendernos, 1430-40. Bien, 100 años después, en 1530 y pico, Martín Lutero cuelga a Wittenberg sus tesis que fundan el luteranismo. Cambia la Edad Media, desaparece y empieza la Edad Moderna, desaparece la Iglesia como el canon hegemónico y aparecen los códigos civiles. Es la Reforma protestante. De allí nace el protestantismo, nace la Reforma, nace el caudal que nos da la Revolución Industrial y nacerá después la Ilustración. Bueno, es un hecho cultural, cambia el marco normativo. Vayamos unos siglos más allá, la Revolución Francesa define una cosa muy importante y es que el patrimonio artístico y cultural es soberanía popular y, en consecuencia, se organizan los grandes museos y las grandes bibliotecas y dejan de ser patrimonio de la aristocracia, pasa a ser patrimonio del pueblo. Cierto que centralizados en París, pero es patrimonio del pueblo, es un cambio fundamental. También nacen las bibliotecas como concepto y la base que después dará lugar a la educación pública. Demos otro paso más adelante. John Maynard Keynes, en el contexto de lo que llamaríamos la solución o los debates sobre la transición económica de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 29, etcétera, etcétera. Define el Consejo de las Artes inglés dentro de un contexto en el que se inventa los parámetros económicos que regirán la ideología del intervencionismo público en el mundo de la economía. Nace también la fiscalidad en el sentido moderno y, en consecuencia, la desaparición del mecenas como aquel que define un marco claro entre la diferenciación entre la cultura popular y la cultura de élite. Los liceos dejan de ser, los liceos o las óperas dejan de ser la consecuencia de los ricos, porque los ricos dicen, oiga, si estoy pagando impuestos, debemos hacer un nuevo pacto sobre quién paga la ópera. Y también desaparecen en consecuencia los ateneos obreros. No digo que desaparezcan, digo que conceptualmente se pasa a una nueva fase. Demos un salto adelante. André Malraux, 57, Ministerio de Cultura francés, casas de cultura, las maisons de culture. Es decir, un planteamiento que dice, aquella soberanía popular que es el patrimonio de todos que estaba en los museos de París debe circular por el territorio y hay que montar equipamientos culturales que van a producir o que van a distribuir cultura. Cambio legislativo. Mayo del 68, o los 68, eso daría también para una tarde, pero allí aparece una cosa muy clara también, y es ¿por qué narices la cultura me tiene que llegar creada desde el centro? La puedo crear yo. Podemos crear. Aparecen las casas de creación, un concepto radicalmente distinto al de la casa de distribución de la cultura. Bueno, eso dará lugar, pocos años más tarde, a la figura del productor. Si tengo un público, ¿por qué no le puedo colocar el producto? Otro cambio radical, otro cambio de legislación. 95, tránsito digital, cambio de paradigma. Aparece una cosa que se llama el mercado global en la cultura. Hay sectores que se transforman radicalmente, poco a poco. La música, por supuesto, lo audiovisual. Le llegará el libro poco a poco, antes lo discutíamos, aunque el papel sea muy resistente, obviamente. Bien, otro cambio legislativo. ¿Qué es el coronavirus, en el fondo? Un episodio sociosanitario, evidentemente, pero también es otra, o se podría definir de otra forma, que es bienvenidos al siglo XXI. Miremoslo así. Es decir, es una coyuntura sanitaria que ha dado lugar a una vuelta de tuerca a eso que llamamos el postcapitalismo radical, ¿no? Ahí ha llegado la revolución digital en serio, la globalización y un cambio radical en las formas económicas para lo bien y para lo mal. Bien, todo eso son cambios legislativos. Bueno, ¿qué pinta la cultura aquí? Somos una empresa, somos un área de servicios, una de transformación de la economía. ¿Qué pinta la creatividad hoy en día? ¿Es un elemento para las bellas artes o es un elemento capital para la competitividad, para el cambio? ¿Dónde está la frontera entre la cultura decimonónica, que es, no sé, la pintura, suponiendo que estos conceptos sirvan para algo, el teatro, la música, o lo que hoy en día significa a las industrias creativas?
¿Es que la frontera no se ha diluido de alguna forma? ¿Es que no estamos en una hibridación absoluta de cosas? Hoy en día el teatro se está transformando en experiencias casi bien digitales. ¿En realidad hay teatro o teatro movies? No lo sé. Lo que sí sé es que los autores teatrales actuales han visto mucho más televisión que teatro. Esto es una evidencia meridiana y con el teatro se ve. Bien, ¿todo eso requiere un marco legislativo particular? Yo creo que sí, porque no estamos jugando únicamente a la administración de servicios públicos. Bien, hay una frontera muy difusa en todo eso que llamamos los derechos de la cultura. Bueno, podríamos hablar un poco qué quiere decir derechos de la cultura. Yo entiendo perfectamente los derechos sanitarios y los derechos educativos, faltaría más. Pero los derechos de la cultura, el derecho a la cultura, oiga, defínemelo un poco mejor, ¿no? ¿Es derecho al acceso cultural o a la creación cultural? ¿Es que todo el mundo pueda pintar o es que todo el mundo pueda vivir de la cultura? Hablamos de derechos de la cultura, de acuerdo, pero hablemos entonces de cuál es el perímetro subjetivo que define quién es artista y quién no lo es. Cuando estamos hablando de una ley de la función, una ley del Estatuto del Artista, que es un debate que está en el Parlamento, hay un problema que en algún momento habrá que asumir, que es quién es sujeto de este derecho. ¿Lo somos todos por el simple hecho de existir o es aquel que tiene cierta acreditación? Claro, lo que la gente no sabe es que en realidad no estamos hablando del Estatuto del Artista, estamos hablando de una ley de intermitencias que dice, si usted demuestra que ha trabajado de manera legal 100 días al año, el Estado le cubrirá los 150 días que faltan. Pero eso es una ley de intermitencias, define claramente quién es y quién no es. No define en absoluto. Es como la ley de mecenazgo. Oh, la ley de mecenazgo nos salvará a todos. No, no, oiga, perdone, la ley de mecenazgo es una ley que dice simplemente que alguien puede invertir dinero en una actividad sin afán de lucro, pero no dice para nada el patrocinio, al contrario. Es decir, si alguien piensa que bajo la ley de mecenazgo podrá recibir dinero de Estrella Galicia, va muy equivocado. Es decir, esta confusión enorme con la que estamos trabajando deberíamos clarificarla. Claro, cuando hablamos de derechos de la cultura, nos olvidamos de algunas cosas básicas. ¿Quién es sujeto de este derecho? ¿Dónde se define el fracaso en términos culturales? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? El hecho de querer ser artista teatral te habilita para serlo, por supuesto que en términos de voluntariado, de actitud personal, eso es evidente, pero ¿te habilita para estar en un teatro? ¿Para vender entradas? ¿Para percibir una subvención? Y en cualquier caso, ¿una subvención para qué? Ese debate no lo hemos hecho. Bien, todo eso requiere un marco jurídico específico que está por construir. Yo lo defiendo de manera clara, pero no es únicamente un marco para las subvenciones, que eso, estoy de acuerdo contigo, tiene que ver con un marco preciso, una normativa, un criterio de adjudicación o de decisión. Yo hablo de un marco conceptual que defina qué pinta la cultura hoy en día en nuestra sociedad cuando decimos, con una alegría rutilante, que es fundacional, que es una base de las identidades comunitarias individuales, que nos define como pueblo, como ciudad, como tal. Si decimos eso, definamos qué quiere decir. Exactamente igual que se han definido otras cosas con mucha más normalidad. Por ejemplo, los derechos de las personas, de las mujeres, de los gays, de los etcétera, etcétera. Bien, aquí hay un gap que no estamos resolviendo, por razones que podríamos también hablar porque son perfectamente, fácilmente reconocibles. Bien, todos estos elementos, fijaros que he puesto encima de la mesa, son un poco radicales, pero muy importantes. No se puede establecer un marco de subvenciones ecuánime si no he definido exactamente quién tiene derecho a recibir esta subvención. Bien, definamos entonces algunas cuestiones de carácter más pragmático. Podríamos resolver un marco de subvenciones mucho más fácil si, remitiéndonos a unas soluciones sobre algunas de las preguntas que he hecho, dijéramos, bien, hay toda una parte muy importante de las subvenciones que damos a actividades de carácter comunitario, voluntarias, comunitarias, amateurs, que son la inmensa mayor parte de las subvenciones que damos, que por qué razón la Administración no juega otro papel, que es el que predica en la ley de mecenazgo. La Administración se convierte en mecenas. En consecuencia, si yo actúo en nombre de la comunidad y hago de mecenas de una actividad, porque tengo que complicarme la vida con normativas especiales ni pedir justificaciones especiales. Es que acaso cuando un mecenas me da, por la ley de mecenazgo me da un dinero, me va a pedir las exigencias que pide la propia Administración, pues actuemos de esta manera. Si resolviéramos esa idea de que yo soy mecenas de una parte del activismo social, que es una parte de lo subvencionable, resolveríamos el 90% de los problemas que comportan hoy en día las políticas de subvenciones. Entre otros, por ejemplo, pedirle a una entidad a que le das 500 euros un proceso de justificación que igual le cuesta a 4.000 o 5.000. Yo estoy viviendo en mi propia piel debates con técnicos municipales con los cuales me enfrento y les llamo de todo,
porque a alguien que le han dado a una entidad 200, 300 de subvención, le piden unos problemas para justificarlo que son absolutamente inasumibles. Dice, es que me lo justifican con tickets de Coca-Cola. Yo digo, claro, y está muy bien, porque se han reunido tomando una Coca-Cola. Es que es su derecho, porque les estamos pidiendo, están aportando a la sociedad algo que hacen en su tiempo libre y lo hacen y lo discuten tomándose una Coca-Cola. Y se la pagamos. Pues fantástico, ¿qué problema hay? Es que su objetivo no es ni el mercado, ni la venta de entradas, ni comercializar. Esos debates que son absolutamente increíbles se solucionarían perfectamente si entendiéramos que nosotros como Administración somos mecenas de una parte de lo que hace la sociedad. Aquí hay una vía de solución. Por otro lado, una vía de solución que estamos poniendo en manos de la sociedad privada cuando intentamos hacer una ley de mecenazgo. Bueno, pues es un marco que reconceptualiza el concepto de subvención en otros parámetros. Ahí hay una. Segunda, hay una parte de las subvenciones que las entendemos también en los mismos criterios. Yo le doy a usted un dinero porque soy la Administración y usted me lo tiene que justificar. Bien, ¿por qué no puedo ser coproductor de esta actividad? Y en todo caso, si esta actividad va al mercado, ¿por qué razón yo no puedo tener ciertos retornos de esta actividad? Os voy a poner un ejemplo muy claro para que lo entendáis. La política de cine de este país, históricamente, subvencionaba por igual a todas las películas. Es decir, 8 apellidos vascos, que ha recaudado en el cine unos 50 millones de euros, ha recibido la misma subvención que una que ha recaudado 100.000 euros. Nadie le ha pedido a esta gente, ni una ni la otra cosa de lo que os diré, ni que devuelva este dinero, porque lo ha recuperado en el mercado, ni que lo reinvierta en la próxima película. ¿No es un poco increíble? Bien, hay una solución muy clara. Hagamos lo que se llaman subvenciones, digamos, reconvertibles o subvenciones condicionadas al rendimiento. Bien, convirtámonos en coproductores. Hay una parte de la actividad comercial en la cultura que lo que requiere básicamente es coinversión, pero con una cosa muy simple. Si usted esta inversión, esta ayuda que le estoy dando y que se la doy porque asumo una parte del riesgo que usted tiene en términos de mercado, si le funciona el mercado, devuélvame el dinero para que yo subvencione otra cosa. Bien, otro planteamiento que cambiaría radicalmente la filosofía de una parte de las subvenciones. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con la última, que es definir claramente en formas de convenios qué es aquello que hacemos con otros porque los objetivos son comunes. Esta mañana se habló de ello en lo que significa un convenio. Esta está bastante clara. El problema simplemente es que la legislación actual convierte el convenio en una excepcionalidad. Bien, yo lo que pregunto es muy simple. ¿Es una excepcionalidad porque podemos hacer pocos o porque se me obliga a tener pocos objetivos compartidos con la sociedad? Bueno, la pregunta es pertinente. Es decir, ¿hago pocos convenios porque no se me deja o porque se me está diciendo que yo no puedo, como Administración, compartir muchos objetivos con la sociedad civil? Claro, si se me dice una cosa no es lo mismo que la otra. Me están diciendo, oiga, limite usted a 2 o 3 objetivos al año y haga 2 o 3 convenios, porque no puedo tener más. Y si yo tengo 50 objetivos compartidos, ¿no puedo hacer 50 convenios? ¿Dónde está la frontera? Volvemos al principio. ¿Compartimos objetivos o nos remitimos simplemente a la administración fiel de un marco jurídico que se interpreta de una manera restrictiva por razones más o menos extrañas? ¿Qué intento deciros? Lo que intento deciros es que bien, uno puede tener una política de subvenciones ordinaria, todos la resolvemos de una manera atroz. Un marco normativo de subvenciones que sale a principios de año, en el que se presentan 850 cosas, que se decide con los criterios de puntuación, y que tiene más de 5 puntos, pues pasa, y quien no, no. Que la mitad de la gente que pasa de 5 puntos es porque alguien ha decidido que pasa de 5 puntos, pero no hay ninguna razón objetiva por la cual pase y así lo resolvemos. Pero eso es atroz en términos de progreso cultural. Es una barbaridad. Porque no obedece a ningún objetivo. Obedece simplemente al cumplimiento de un pretendido marco normativo. Pues me cago en el marco normativo, perdonad que lo diga, que lo cambie alguien. Que se me permita a mí como político tomar decisiones y decirle a los juristas, arréglemelo. Yo no quiero corruptelas, lo que quiero es poder trabajar conforme a algo que es muy evidente, qué objetivos tenemos como sociedad. Y os propongo, en consecuencia, 3 líneas de pensamiento. Os digo, actuemos como mecenas sociales. Estamos predicando la ley de mecenazgo, actuemos como mecenas de aquello que es comunitario. Eso resolvería, desde mi punto de vista, conceptualmente, la capacidad de actuar sobre una parte muy importante de las subvenciones que se dan. En segundo lugar, seamos corresponsables de una realidad clara, que es la existencia de un mercado. Aquel que hace una actividad de carácter cultural que la remite al mercado y me está pidiendo que le cubra un riesgo, que es lo que está pidiendo,
que retorne este dinero en la medida en que el riesgo ha sido cubierto por el éxito y que me permita a mí mantener nuevas subvenciones. Si no hago eso, lo que estoy haciendo en el 90% de los casos es enriquecer patrimonios personales. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Porque ni tan solo le exijo, porque la ley no me lo permite, que reinvierta en la próxima producción lo que está generando. Fijaros lo bestia que es. Y, en tercer lugar, desarrollemos proyectos conjuntos y actuemos en convenios. Si hiciéramos o trabajáramos en esta dirección, resolveríamos conceptualmente una parte muy importante de los problemas que ahora hay detrás de las políticas de subvenciones y probablemente avanzaríamos en marcos normativos mucho más progresistas, mucho más adecuados a los objetivos que tenemos y seguramente, con toda seguridad, mucho más claros desde el punto de vista del rendimiento cultural que estamos buscando. Bien, ese es un marco que yo sugiero como elementos de reflexión. Es evidente que todos trabajamos diariamente adecuados a la realidad jurídica que tenemos. Pero eso no se va a solucionar, y antes me referí, pero quiero apuntarlo también, si no somos capaces de redefinir mejor qué significa hoy en día trabajar en un sector como el de la cultura. Y he puesto, y vuelvo a repetirlo, algunos elementos que son esenciales. Cuando hablamos de cultura hemos de definir claramente cuál es el diferencial que hay entre la cultura voluntaria, el derecho a la actividad y a la creación cultural, respecto de otra realidad que es el derecho o la posibilidad de vivir de la cultura y del rendimiento cultural. Son dos elementos claros. Todos habéis visto Operación Triunfo, por supuesto, y sabréis que hay una diferencia muy clara. Operación Triunfo es un ejemplo que lo explica muy bien, entre cantar muy bien y ser un artista. No es lo mismo. Tú puedes cantar muy bien y ya está, y no funciona en un escenario. Bien, esa frontera que parece sutil es muy importante. El hecho de cantar muy bien no te habilita a querer vivir de la música, te habilita a cantar muy bien, lo cual es fantástico. Bien, esta diferencia, desde el punto de vista de las políticas culturales, hay que saberla definir claramente. Y eso significa también habilitar una idea clara, que es la idea de fracaso. No lo digo en términos peyorativos, lo digo en términos puramente técnicos. La cultura es un sector en el que nadie fracasa. Mirad, la historia de las políticas culturales en audiovisual en Europa explica algo muy simple. Usted quiere hacer películas para ganar premios. Muy bien. Si al cabo de hacer 200 películas usted no ha sido seleccionado ni en la sección Z de ningún festival de cine de Europa, habrá que resolver que usted no sabe hacer películas para ganar premios. Pues déjelas de hacer. Yo quiero hacer películas para ganar dinero. Si al cabo de 200 películas usted no ha logrado recuperar en taquilla ni el 5% de lo que ha invertido o lo que hemos invertido, habrá que resolver que usted no sabe hacerlo. Bien, cuando un sistema cultural o un sistema político sigue financiando películas, es decir, a 201, a los mismos, es que hay un problema que falla. Bueno, pues esto es lo que está pasando. Eso significa no únicamente un fracaso político, sino un tapón al relevo generacional, al cambio de ideas, a las nuevas propuestas, etcétera, etcétera. Bueno, pues reflexionemos en estos términos. El problema de la política cultural, evidentemente que es el marco normativo, pero hay uno superior, que es que tampoco sabemos pedirle a los juristas cuál es el marco normativo que nos iría bien para tener unos objetivos claramente definidos. Bien, juntémoslo todo. Por eso quiero remitirme a algunos elementos históricos que explican cómo se construye hoy en día la realidad cultural, cómo se ha construido. E insisto, estamos en un momento ahora en el que la relación entre el potencial de las políticas culturales, su papel, los servicios culturales, el papel de ese debate sobre los derechos y la presencia del mercado a la realidad digital es enormemente confuso. No voy a entrar en el mundo de los derechos de propiedad intelectual, los derechos editoriales, pero dejar que os diga para acabar, y es otro elemento de reflexión que os pongo encima de la mesa, que estamos acostumbrados a hablar de la economía del libro, pero no hemos hablado de lo que hay que hablar, que es la economía de la lectura. Y entre una y la otra cosa hay un mundo que es los derechos intelectuales, los derechos editoriales y los derechos de comunicación. No tiene nada que ver la economía de las discográficas, la economía de los músicos, que la economía de la música. La economía de los discos está sufriendo mucho, la economía de los músicos está sufriendo mucho, pero la economía de la música va viento en popa. El problema es quién se lo lleva y cómo se reparte.
Y eso es la gestión de los derechos de propiedad, la gestión de los derechos de comunicación pública. Ese es el mundo en el cual hay que construir la economía de la cultura del futuro. Y ese es un mundo que tiene que ver también con un marco normativo. Bien, si no lo transformamos, si no lo encajamos todo, vamos a convertirnos en un sistema muy ineficiente y probablemente muy injusto para el potencial que tiene eso que llamaríamos la creación, la producción de contenidos culturales, su distribución y su exhibición. Gracias. ¿Cómo vamos a ver? Imos ben, verdad? Sí. Perfecto, estupendo. Bueno, a miña primeira reflexión é que creo que foi un acerto absoluto poñer esta mesa xusto despois da comida, porque sempre pode haber ese risco de caer en certo amodorramento e, en cambio, pola resposta facial que estaba observando do público asistente, pois unha mesa como esta, chea de elementos tamén de provocación e de rock and roll, pois tamén creo que é especialmente atinada, non, para este momento. Bueno, agradecemos enormemente ás dúas persoas intervinientes e abrimos o debate. Non sei se as persoas aquí asistentes, algunha de vos quere facer algún tipo de consideración, pregunta, e imos tamén... De momento, polo chat, non hai preguntas, así que non sei se das persoas que estades aquí, alguén quere facer algunha consideración? Sí, Juan. Pues efectivamente, esta última intervención de Javier para mí ha sido realmente un pelín provocadora, ¿no? Visto desde mi punto de vista. Y la verdad es que hay algunas cosas que me hacen reflexionar y que quiero comentar aquí para analizarlas entre todos, ¿no? Me ha gustado esa parte en la que dices que hay que planificar, hay que establecer los objetivos. Tú que estás en una gran corporación municipal donde os dirigís a millones de personas, efectivamente hay que planificar. Muchas de las entidades locales que yo conozco se dejan llevar por las inercias. Es decir, ¿qué es lo que subvenciono? Lo que se subvencionaba antes. Hay que ver, las subvenciones nominativas, por ejemplo, que aparecen en un presupuesto son las que aparecían, si se compara, en el 2010, en el 2009, en el 2008, y las circunstancias han cambiado, ¿no? ¿Cómo voy a dejar a esta entidad sin subvención si la ha tenido año tras año, ¿no? Es algún planteamiento que yo en alguna administración he podido escuchar. Entonces, planificar por objetivos me parece extraordinario, Javier. Es decir, efectivamente, cualquier persona que tiene la responsabilidad que tienes tú en el Ayuntamiento de Barcelona o en cualquier otra corporación, pues tiene que saber lo que quiere, efectivamente. Para ello lo han elegido los ciudadanos, ¿no? Para establecer esos objetivos. Una vez establecidos los objetivos, que es la base necesaria, hay que seleccionar los proyectos y las iniciativas privadas que coinciden con esos objetivos. Y ahí necesariamente entran los procedimientos jurídicos. Claro. Ahí no podemos desconocer los procedimientos. Es decir, ¿cómo selecciono yo a aquellas entidades o a aquellos grupos que están de acuerdo con estos objetivos? Pues tendré que establecer un mecanismo para seleccionarlo. Porque, vamos, todos los que trabajamos desde hace tiempo en la Administración sabemos que por la puerta de la Administración aparecen todos los días ofertas. De alguna forma es, cómprame este proyecto cultural, cómprame esto, dame subvención para esto otro, ¿no? Y tendrás que decir, esto está en mis objetivos y esto no está entre mis objetivos. Que un grupo de personas se reúna para debatir sobre temas y se compren unas Coca-Colas a la vez que debaten sobre un tema interesante y este tema está dentro de mis objetivos, está bien. Que un grupo de personas se reúna simplemente para tomar las Coca-Colas y si no está dentro de mis objetivos, está mal, ¿vale? Más allá de la modalidad y del requisito formal de justifícame ese gasto, ¿no? Entonces, me ha gustado sobre todo esa idea de tengo que fijar los objetivos y adecuemos ahora los procedimientos que seguimos para seleccionar las entidades privadas y los proyectos privados que concurren en esos y cuáles no. Y tendré que decirles a través de un procedimiento, a ti sí y a ti no. Y eso supone efectivamente gobernar, pero para eso, Javier, necesitas un procedimiento. Gracias.
Como todos los presuponemos, primero, el dar por supuesto algunas cosas, y yo tengo un profundo respeto al marco normativo, lo que le estoy pidiendo es que trabaje más a favor de obra y que no me haga ir detrás de ellos, y creo que lo entiendes perfectamente. Creo que entenderás que yo no he dicho bajo ningún concepto, y estoy convencido de que cualquier persona que esté en la gestión cultural me habrá entendido, que a alguien se le pueden pagar Coca-Colas. No he dicho eso. He dicho que cuando una comunidad de vecinos recibe una ayuda para hacer la fiesta mayor, que es un acto que probablemente todos tendréis en vuestras ciudades y que mayoritariamente la hacen los vecinos y lo organizan, y que eso es un elemento del que todos después consideramos que forma parte de eso que llamaríamos acervo cultural, trayectoria cultural, patrimonio cultural, etcétera, etcétera, y que probablemente además todos recaudan dinero para hacerlo, ponen su tiempo, ponen lo que sea, que para organizarla se reúnan un día y tomen una Coca-Cola parece lógico. A esto me refería. Yo no estoy diciendo que le paguemos a nadie Coca-Colas para debatir. Lo que he dicho es que hay una función, y por eso lo he ligado con el mecenazgo, he dicho que hay una función de complicidad con el trabajo comunitario que tiene que ver con no pedirle que se comporten como empresas. Uno de los defectos más importantes de la administración, digamos, tecnocrática del Estado es que ha eliminado o que ha obligado, por ejemplo, a que una parte muy importante de la actividad cultural para recibir subvención sean empresas. Y eso, vaya, creo que no, es que esto es una asociación, no puede hacer ciertas cosas, no puede recibir porque no lo podrá justificar, etcétera, etcétera. Y ha habido una reconversión de muchos procesos realmente asociativos en empresas para poder recibir subvenciones. En el terreno de las industrias culturales, que es ese terreno ambiguo en el cual se definió durante mucho tiempo la relación entre economía y producción cultural, que tiene que ver con los teatros, etcétera, etcétera, con empresas de música, con tal, hubo una creación de empresas que en realidad eran antiguos oficiantes teatrales, actores, que gestionaban una compañía teatral, que era una sociedad, y se dijo, no, si usted quiere recibir subvención debe ser una empresa. Eso es muy perverso, porque allí no hay ninguna voluntad empresarial. Una empresa es un proceso de inversión, producción de servicios o de contenidos, venta, acumulación de capital, reinversión. Es un proceso acumulativo que tiene una lógica, no es hago una cosa y lo que gano me lo meto en el bolsillo. Eso es otra historia, eso que lo haga. Pero claro, hemos hecho falsas empresas, exactamente igual que hemos hecho falsas asociaciones. Y eso tiene que ver con la definición de un marco sobre el cual actúa este sector. Este es un sector que no es un sector productivo estrictamente, es un sector comunitario también. Es un sector donde se mezcla radicalmente la actividad vecinal, la actividad social, el patrimonio, las fiestas mayores, la organización de eventos intrascendentes desde el punto de vista de su formalidad, pero trascendentes desde el punto de vista de configuración comunitaria, que son objeto de ayudas públicas a las cuales se les exige un tratamiento de justificación y tal, exactamente igual que a una empresa. Eso es irracional, es perverso, desanima al más tirado. Y eso es así, porque no hay ninguna diferenciación entre un marco jurídico normativo para asociaciones que para empresas. No hay ninguno. Usted se presenta la misma normativa. Es de locos. ¿Cómo puede haber una normativa que sirva exactamente igual para que alguien que haga teatro alternativo, teatro comunitario, que teatro profesional, con un objetivo de hacer giras por España con Carmen Machi? Puede haber un mismo marco normativo que sirva para una cosa y para la otra, pero es así. Yo lo que estoy diciendo es algo muy simple. La administración pública es mecenas del trabajo comunitario, actuemos como tal. Somos coproductores de proyectos a los cuales ayudamos para disminuir su riesgo porque nos interesa que exista como sociedad, y somos cómplices de proyectos que compartimos. Bueno, son tres marcos claramente separados. Trabajémoslos a ver a dónde nos llevan. Pero lo que no puede ser es que haya un solo marco que se le exija lo mismo al que hace la fiesta mayor que al que desarrolla un proyecto, digamos, de carácter productivo que va al mercado. Y se le exige lo mismo en términos de normativa de subvenciones. Esto de las que aceptamos no es muy racional. No es muy racional. En cualquier caso, y a tu favor te lo digo, si dije o alguien podía pretender que defendía pagar Coca-Colas, no iba por ahí. Te agradezco el comentario para clarificarlo. Ben, temos dúas persoas na sala que queren facer algún tipo de consideración. Despois tamén Miguel vai facer unha
unha final, e eu creo que seguramente con eso podemos pechar esta primeira sesión da tarde para non ir acumulando retraso nas seguintes. Vale. Entón, en primeiro lugar, Carlos, aquí. Boas tardes. Eu tamén, en primeiro lugar, para non polemizar, que non se trata de polemizar con Juan, sino simplemente de dar un contrapunto a esa idea que efectivamente explicamos tantas veces de que tanto para a contratación como para a subvención é fundamental facer unha planificación da acción pública. Porque é certo, pero eu creo que tamén hai que ter certa deferencia precisamente aos políticos que toman as decisións para que lles dé a tempo, antes de facer esa planificación, a estudar realmente o que queren facer, porque non sempre é fácil, sobre todo no ámbito da cultura, nos ciclos políticos que hai nas administracións, cando chegan as forzas transformadoras que van cambiar todo, de riba para baixo e tal, e todas estas cousas, a ver, chegas con moita ideoloxía e pouco coñecemento real do que pasa no contexto no que tes que facer política, non? Entonces, eso tamén é un pouco, é dicir, a planificación como concepto xurídico-administrativo ten que ter certa deferencia tamén cara ao decisor público, porque para facer boa planificación tens que coñecer moi ben a realidade que queres transformar. E iso non é fácil de facelo nun ano. Moitas veces, incluso esa planificación ten que adaptarse e ser un proceso continuo, de estar volvendo sobre os teus pasos, porque o que ti pensabas que iba a funcionar despois non funciona. En segundo lugar, estou totalmente de acordo con Xavier no sentido de que non se lle pode pedir ao tecido asociativo os mesmos requisitos e tratalos como se foran empresas, porque esa atitude, ese enfoque o que está no ámbito galego afundindo as festas parroquiais desde hai uns cantos anos, e agora falo como o cargo máis difícil que tive na miña vida foi o de presidente da Comisión de Festas da miña parroquia. Ese é o máis complexo que hai, é o máis arriscado, políticamente mesmo, porque saben onde vives, e como contrates mal a Panorama, estás jodido, porque te van a venir encima. E hai un problema real, porque ao final se aplica, se tes a mala sorte de confiar no Concello na orde de convocatoria de subvencións a festas patronais, vas a acabar metido nun gran lío, porque todo o procedimento da lei de subvencións te obriga a traballar con diñeiro en A. Eu vou dicir claramente. Tes que xustificar todos os gastos, tes que xustificar todos os ingresos, e despois, claro, cando che ven o interventor e che pide, non vou dicir que interventor, pero ti sabes ben, che ven o interventor e che pide, a ver, os xustificantes do que deron os veciños polas portas. E que xustificantes me vas pedir a min? Que ao final, se é unha lista que levas de toda a vida, levas un bloc apuntando, pois Pepe de Pura deu 100, este outro deu 400, este tal. Obviamente, iso non está ben formalizado, todos o sabemos. Pero, senón, fundamentalmente, o 50% casi dos ingresos dunha festa parroquial ven por aí. Despois está a explotación que ti podas facer da sardiñada, do que vendes no bochinche, e volvemos outra vez tal. O que vendes no bochinche tamén, bueno, pois moi en A non está, non? Porque, obviamente, tal. Entonces, chegas á conclusión de que unha realidade social valiosa, culturalmente potente, económicamente potente, que arraiza a poboación no territorio, que permite unir a xente que non se ven todo o ano, pois precisamente por lle aplicar un marco excesivamente formalizado de axudas, pois te encontras con moitos problemas. É dicir, hoxe en día é que prácticamente non encontra xente para unha comisión de festas. É que non se están facendo festas pola cantidad de burocracia que lle cae unha comisión de festas en riba. Ainda por riba agora, como ademais a responsabilidade sancionadora tamén se lle pode atribuir aos grupos sin personalidade xurídica, comunidades de delincuentes sospeitosos habituais e tal, pois tamén as comisións de festas teñen responsabilidade administrativa e mesmo penal. Co cal é que é realmente preocupante como esta hiperburocratización da subvención pública a este nivel pode acabar matando realmente a actividade cultural, non? É unha reflexión. Sí, de que non sei o nome, sí.
Bueno, buenas tardes. Enhorabuena por las jornadas. Voy a hacer una cosa que nunca pensé que iba a hacer, que es defender a un interventor. Y defenderle porque realmente es verdad que a veces adolecen, en general, de conocimiento de las particularidades y de las dificultades que hay en el sector cultural, porque a veces vienen de otros servicios, de otras organizaciones, y cuando llegan al área de cultura, pues aplican los mismos criterios que aplicaban en otros terrenos y en otras responsabilidades. Pero también es verdad que, existiendo esa dificultad que a veces tienen para interpretar en pro de los derechos culturales, como decía Susana, que se debería hacer una interpretación favorable a la realidad cultural, también es verdad que se encuentran con un marco normativo que es el que tienen. O sea, el artículo 19 de la Ley de Subvenciones Española, que es la que trae que el importe de las subvenciones, los ingresos, no puede ser superior al coste de la actividad, eso es una aberración. Es una aberración que impide cualquier análisis a medio plazo del desarrollo de un proyecto cultural. Un proyecto cultural no tiene que ser subvencionado o no en virtud de si un primer año tiene unos beneficios o no, sino en virtud de cuál es el plazo de maduración, plazo de consolidación, de acuerdo con las previsiones que ha tenido el político que ha diseñado esas subvenciones. ¿Se ha conseguido eficazmente el objetivo o no? Lo importante no es el beneficio de un solo año, sino si se consigue. Pero ellos tienen ese artículo 19. ¿Y quién puede cambiar ese artículo 19? Los políticos. Por eso, Xavier, yo comparto esas críticas, pero yo creo que son las críticas del sector cultural. Y quien tiene la herramienta para mejorar y modernizar, que es de lo que se está hablando aquí, el marco jurídico en la cultura, que necesita de una modernización, de una actualización. Hay iniciativas de modernización normativa en el sector financiero todos los días, porque son los poderosos, porque son los que importan, porque son a los que se les dejan hacer experimentos. En el sector cultural, en el sector financiero, hay una cosa que se llama ahora el sandbox, que es intentar fomentar iniciativas financieras novedosas que no se ajustan al marco jurídico, pero queremos que progresen, ¿no? Sin embargo, en el sector cultural, esa modernización, ese debate para la modernización en el sector, dentro del mundo político, a veces no existe. Y hablo, por ejemplo, del Estatuto del Artista. O sea, la situación que tienen los artistas es aberrante, es absolutamente vulneración de sus derechos fundamentales. No tienen un marco jurídico que les proteja ni mínimamente. Una vez en la historia, todos los grupos políticos se pusieron de acuerdo y aprobaron el informe del Estatuto del Artista, por unanimidad, el día anterior a una moción de censura. Y esos políticos héroes hicieron un trabajo que llevábamos 30 años demandando. Por cierto, ninguno de los ponentes de las comisiones de cultura están ahora en los partidos en los que estaban cuando aprobaron el informe. Y ese Estatuto del Artista, que se tenía que desarrollar ahora, y que decimos, el debate está en el Parlamento, no está en el Parlamento el debate, porque se ha quedado frenado y no se ha desarrollado. Entonces, creo que desde mi punto de vista hay una responsabilidad política de modernización del marco jurídico, que es el que están demandando tanto los funcionarios como los propios agentes culturales. Y que a veces, pues, tenemos un ejemplo con las cooperativas de música catalanas, que están teniendo un problema extraordinario, precisamente porque les han abierto unas actas, porque habían montado un sistema de gestión para garantizar la cotización de los músicos de una manera un poco endeble, pero bueno, es lo que había permitido que hubiese esas cotizaciones. Necesitan de una modificación legislativa puntual, quirúrgica, que están demandándola con urgencia del Gobierno. No lo consiguen. Una disposición adicional. Hay una parálisis política para mejorar el marco normativo en el sector de la cultura en general, en la ley de subvenciones, en la ley de mecenazgo, en contratos de sector público, Estatuto del Artista. Y yo creo que ese es el debate, cómo se puede impulsar al Gobierno y a los responsables políticos para que modernicen de manera urgente este marco. Nada más. ¿Puedo contestar? Si queréis, hacemos un peche final por parte de los dos. Como prefieres tú. Bueno, tienes razón. Es decir,
celebro que estemos de acuerdo y que el problema es dedicarnos a buscar de quién es la culpa. Sí, claro, en primer lugar del sector cultural, es un sector que no existe. Si hablamos, quiero decir que es una amalgama de realidades muy distintas. Además, digamos, no bien encuadradas en sus planos horizontales, porque estarás de acuerdo conmigo en que el mundo asociativo, el mundo voluntariado tiene poco que decirse con el teatro, digamos, de boulevard y tiene poco que decirse con la música o con los productores de cine. Son planos que no acaban de encajar, ¿no? Hay unas dificultades. Por supuesto que los políticos son consecuencia de estas dificultades, tampoco hacen su trabajo, pero yo lo que planteo es algo muy simple. En mi realidad cotidiana hay sectores donde hay objetivos en que y lo digo no en ningún tono peyorativo, sino simplemente descriptivo, la burocracia y la administración resuelve los problemas. En nuestro sector cuesta mucho de resolver. Y yo lo que pido es, bueno, lo que yo estoy haciendo cada día, imaginación. Yo me tiro el día buscando soluciones, resolviendo los problemas para dar ayudas a entidades y a desarrollar proyectos, haciéndolo, bueno, yo me pongo como ejemplo, no yo personalmente, buscando las soluciones para que no se pare la máquina, para que la vida cultural funcione, para que los teatros sigan produciendo, para que haya festivales de música, para que haya cine, para que haya... Yo me tiro el día haciendo eso. Bueno, pues ¿yo qué pido? Pues que el conjunto de la administración haga lo mismo. Que se mate para que eso pase. Que evidentemente hay un problema de fondo, que tenemos un conflicto de carácter administrativo general, político, en el Parlamento, la ley del estatuto del artista, la ley de mecenazgo, la ley de asociaciones. Por supuesto lo tenemos, trabajemos juntos y yo esto lo reconozco. Pero si yo me mato, es que claro, eso me condena a ser visto a veces como un friki, bueno, como el que hace fiestas mayores. Digo, hombre, no me da la gana. Yo no soy eso. Esa falta de complicidad con los sistemas administrativos públicos, yo creo que en el sector nuestro es excesiva, en buena parte porque se nos considera como un sector no estrictamente necesario, como gratuito, que damos dávidas, que al final hacemos cosas que ¿por qué? ¿Por qué se le da una subvención a este señor? ¿Qué importancia tiene? Es decir, hay un prejuicio contra la cultura que choca contra las declaraciones que todos hacemos y asumimos de carácter, digamos, ontológico sobre la propia cultura. Aquí hay un conflicto. Yo lo que pido es que pongamos orden en eso y por eso resolvamos lo importante, por supuesto, conjuntamente, leyes en el Parlamento, un cambio normativo, una legislación específica. Si yo he dicho millones de veces que el futuro de la cultura no depende del presupuesto, evidentemente que depende del presupuesto, pero no depende del presupuesto, sino de un marco jurídico adecuado. Eso es mucho más importante que el presupuesto, pero no parece que vayamos siempre a la visión. De todas formas, y acabo con eso, dejar que diga que cuando uno tiene 25 minutos tiene dos opciones. Una es mirar de ser lo más radical posible, como mínimo, para que alguien se vaya con alguna idea que le haga pensar, o ser plácido y digamos, suave. Yo prefiero mirar de ser contundente, aunque alguien pueda malinterpretar, pero tengo la impresión que, como mínimo, dejas un resquicio de duda a alguien, que para mí ya es muy importante. Gracias, Xavier. Miguel. Únicamente rematar con dúas ideas. Comentaba destas subvencións de pequenos importes, comentaba destas festas. Personalmente creo que a Administración non debería dar subvencións de menos de 3 ou 4.000 euros porque o gasto en xestión é superior ao importe, polo tanto non ten sentido. E tampouco creo que o papel da Administración sexa financiar festas populares. Creo que debemos ser o único país do mundo onde as festas populares son unha pata do estado de benestar. No resto do mundo non sucede. A parte disso, antes no pasillo comentábamos o hilo do debate que houbo. Eu comentaba que no Reino Unido, curiosamente, a titulación tipo dos altos cargos da administración, dos grupos A, dos funcionarios de pata negra, é belas artes, non dereito. É dicir, a cuestión do dereito é unha cuestión continental que ven de Francia, de Alemania, que chegou por aí, e que ten que ver con unha parte do mundo, e, polo tanto, hai moitas cousas que damos por supostas, pero que non terían por que ser así. É dicir, que nas nosas administracións quen está ao mando é, como quen di, unha asesoría xurídica,
E é como se dixéramos que en Inditex ten que estar amando a asesoría xurídica e o Departamento de Persoal. Non, a asesoría xurídica xoga o seu papel. Pero, bueno, é algo que dificilmente vai a cambiar, porque algo que ven primeiro de hai 400 anos, que non de, 400 son moitos, menos de 400, pero que ven de moitos anos, e que ademais vai máis alá, se vos fixades, vai máis alá do que ten que ver coa esquerda e a dereita, é dicir, tanto a esquerda e a dereita en a Europa continental defenden este modelo, igual que a esquerda e a dereita nos países anglosaxóns, os do norte defenden un modelo distinto. Poderíamos ir a un modelo como de Nova Zelanda, que transformou absolutamente o sistema e onde non falan de facturas, nin de números de facturas, sino de resultados e de obxectivos, e non de procedementos, sino de tarefas, e onde desapareceron os funcionarios, xa non hai funcionarios. Os empregados públicos son exactamente que empregados privados. Ahora, francamente, eu non vexo ese horizonte neste país nin a curto nin a medio prazo. Entón, a partir de aí, puntos intermedios, eu creo que, por exemplo, esta mañá tivemos o exemplo de Isabel, que é pelexona, moi lista e torruda, buscou unha forma para, ao final, convencer o interventor, ademais, unha fórmula que se basa no sistema administrativo. O sistema administrativo e os interventores e os secretarios o que din é cando menos, se non vas a facer o que a mí me parece máis adecuado, sálvame o cu. Tráeme un informe da universidade onde diga isto é legal e xa se ha feito noutros lados. E con ese informe eu podo mirar para aquí ou mirar para lá e deixar pasar, porque non é un tema fundamental e é un tema onde podo ter flexibilidade. Pois, ao final, o que nos queda é buscar puntos intermedios entre todos, entendo. Ben, pois, grazas de novo a Miguel e a Xavier polas súas interesantísimas, e creo que tamén van ser intervencións que deixen preguntas ou, cando menos, cuestións no aire. E nada máis, damos por concluído esta mesa.